Bien, continuamos con el programa. Nos colgamos un poquito de tiempo, pero vamos a recuperar ese tiempo en un momento determinado. Nuestra siguiente ponente, a mí me da mucho gusto recibirla, es la doctora Rosario del Socorro Santoyo Cruz. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Campeche, hizo pediatría en el Hospital General Dr. Agustín Ogoran de Mérida, Yucatán, y aparte es expresidente de la Sociedad Campechana de Pediatría Asociación Civil, entre un currículum muy amplio. El tema que nos va a presentar la doctora Rosario es por demás interesante, es algo que vemos con frecuencia y seguramente nos dejará mucha enseñanza lo que nos plantee la doctora Santoyo. El tema es el síndrome del niño vulnerable. Doctora, está usted en uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Chuck. Pues agradezco al comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto y por supuesto el honor de estar con todos ustedes y hablarles de este síndrome. Este síndrome que a lo mejor para muchos es muy conocido, otros será la primera vez, pero estoy seguro que todos al final de esta charla se identificarán porque hemos manejado este tipo de pacientes. Y bueno, esta primera diapositiva, ¿qué nos está reflejando? Vemos el estrés, la desesperación de un niño, pero seguramente nos estamos preguntando qué es lo que le está pasando a este niño, por qué está en este estado, parecería de histeria, de que no sabe qué hacer y muy seguramente muchos de nosotros querrán abrazarlo o saber qué es lo que está pasando para poder ayudarle. Y es parte de todas estas preguntas que he formulado en este momento que vamos a ir contestando en el transcurso de la charla y que seguramente lo identificará. Los objetivos de esta charla son dar la definición, qué es lo que significa el síndrome del niño vulnerable, la etiología, por supuesto, cuáles son el porcentaje que se nos puede presentar, ¿será que se presenta en la consulta externa o será que requiere hospitalización? Las manifestaciones clínicas más frecuentes que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico, ¿existe alguna herramienta para que nosotros nos apoyemos para hacer ese diagnóstico, el tratamiento? ¿De quién corresponderá? ¿Será que somos nosotros como médicos o implica a lo mejor algún otro tipo de disciplina que nos pueda apoyar o especialidad? Y por supuesto, las medidas preventivas. Inicio también que tenemos que recordar que existen ciertos periodos críticos, periodos de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Periodos como tal es una etapa de la vida que generalmente en el ser humano implica que a lo mejor algo que debió de haber ocurrido no se dio. O si se dio, esto no se dio en la dimensión o en el ideal que debía de haberse dado. Y generalmente el modelo más frecuente que utilizamos es todo lo que ocurre en la etapa intrauterina, entendiendo que cuando inicia la formación de un ser humano, un cigoto, dado por la unión de un óvulo y un espermatozoide, que después van a iniciar esta vida. Esto va a pasar por muchas etapas, que es la mórula, luego la blástula, y termina con un embrión y un feto. Todo lo que ocurre en la etapa intrauterina, por supuesto que es muy importante. Sin embargo, el cerebro, y en particular también el cerebro humano, tiene esta situación de labilidad que implica que si bien todo anatómicamente se haya dado, funcionalmente también se debe de garantizar todo lo que ocurra en esta etapa va a dejar huella para toda la vida. Y es cuando cobra un poquito más de importancia este tema. ¿Qué significa síndrome? Síndrome del niño vulnerable. Síndrome significa el conjunto de signos y síntomas que al final nos va a dar una entidad. Como tal, el ser vulnerable viene de una palabra. Y generalmente siempre como que lo saco a colación. ¿Por qué? Porque si nos vamos a definiciones, nos vamos en griego qué es lo que significa o en latín, y es entonces cuando sacamos la palabra vulnerabilidad. Vulnerabilidad significa que esa persona o esa situación puede ser herido, ¿sí? Vulnerables, que significa posibilidad de herir.
Y es entonces cuando decimos, ¿será que los padres quieran herir a los niños? Por supuesto que no, ¿sí? Sin embargo, hay un antecedente en la infancia que conllevó que a lo mejor se pueda herir a esos niños. Entonces, nuestra definición es una percepción exagerada de vulnerabilidad, de riesgo para la vida que puede tener un niño. Y esto es a pesar de que haya superado periodos de extrema necesidad de cuidado de la salud. Nosotros sabemos, sobre todo los primeros 1000 días, son los más importantes para todo ser humano. ¿Existen antecedentes? Sí. La primera cita de este síndrome vino de Morris Green y Albert Solnit. Esto, como ustedes lo están viendo, tiene más de 50 años. ¿Qué es lo que encontraron en este estudio? Este artículo es como muy clásico de esa época para hacer mención de este síndrome. Estudiaron 25 niños. Las edades de estos niños fue de 17 meses a 14 años. ¿Qué fue lo que encontraron en estos niños? Antecedentes sobre todo de prematuridad, convulsiones, cardiopatías congénitas, a lo mejor un cuadro de hospitalización de neumonía o una caída con un traumatismo craneal que lo llevó a estar ingresado. A lo mejor fueron solamente unas horas, pero requirió estar ingresado en algún momento. Sin embargo, esto ocurrió en ese momento, no fue algo severo, y sin embargo, los papás se quedaron con la idea perpetua de que por ese antecedente algo iba a pasar en su niño en algún momento y que lo iba a exponer a un riesgo de una muerte prematura. Comprenderán la ansiedad de esos pacientes que al final terminaron llevándolo cada vez a consulta por X o por Y situación. Puede ser algo mínimo que pudiera pensar cualquiera por qué me lo traen, y sin embargo había esa ansiedad de parte de los padres que tenía que ser atendido. Pasaron más de 20 años después de este estudio en el que nuevamente Green insiste y encuentra que existen variantes para esta situación. Y en ese entonces le llamó niño propenso a enfermedades. ¿Qué es lo que encontró de estas variantes como niño propenso? Por ejemplo, alguna prueba de tamiz que finalmente en algún momento cuando le hicieron ese tamizaje, vamos a poner como ejemplo el tamiz metabólico, ese tamizaje fue sospechoso, fue positivo. Sin embargo, posteriormente le hacen una prueba confirmatoria y la prueba sale negativa, se descarta, pero le queda la idea a ese papá, a esa mamá, de que a lo mejor algo pudo haber ocurrido de nuevo y que ese resultado pues no es tan negativo y conlleva de nuevo la preocupación y llevarlo cada vez más a consultas. Epidemiológicamente sí han hecho varios estudios en los que, sobre todo en la consulta pública o en la consulta privada, en hospitales también de este mismo tipo, han encontrado que las mamás que están esperando, por ejemplo, la consulta, aplicando las encuestas, la percepción de esas mamás es de que al menos el 10% de esos niños tienen un riesgo de muerte prematura. E inclusive, adentrándonos un poquito más, piensan que de 2, 3 niños que tienen, siempre al menos uno tiene más riesgo de complicarse y de morir. Entonces, esta cifra no es nada despreciable y por supuesto que hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque lo podemos tener en cualquier momento en nuestra consulta privada o en la consulta institucional y percibir también esa preocupación que tienen los papás de que nos estén llevando continuamente a su niño y que a veces los estamos revisando, ya buscamos por muchos lados y que no encontramos qué diagnóstico ponerle. A lo mejor tiene que ver más que nada con esta percepción de los papás. ¿Existen factores? Sí, los vamos a dividir en 2 tipos, los paternos y los propios del niño. ¿Cuáles fueron los antecedentes que se han encontrado ligados a este síndrome? Antecedentes de dificultad para poder embarazarse, que fueron sometidos a procesos de fertilización, abortos espontáneos. No es lo mismo que finalmente se haya embarazado una mamá en la primera intención y que
que haya fallecido su niño, sobre todo un aborto. Depresión posparto, sí hay cierto riesgo del estado anímico que puede estar la mamá y que eso mismo lo pueda traspolar después a su bebé. Duelos no resueltos, afecciones hereditarias, factores psicológicos maternos y algo muy importante que hay que tener en cuenta. Siempre el ser humano normalmente es sociable. Sin embargo, a veces esta red puede estar tan limitada y no encontrar ayuda que esto también contribuye a poder presentar esta entidad. Factores del niño son los más representativos y acá quiero que también se vayan con esta información. El ser prematuro es uno de los principales que está ligado a que después el papá o la mamá desarrollen la percepción de vulnerabilidad de estos pacientes. Anomalías congénitas, sí, sobre todo pueden ser anomalías congénitas que no son severas y que sin embargo la percepción se queda guardada. Temperamentos difíciles en los niños los tenemos de todos y también existe esta situación. Enfermedades crónicas, traspolado también al hecho de que puede estar enfermo, sin embargo, dimensionar esa patología que tanto le está afectando. Por poner otro ejemplo, pacientes asmáticos, sabemos que es una patología crónica, pero controlada, el niño puede hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces, es el hecho de que sí tiene asma y hay que dejarle hacer, hay que dejarlo ser y, por supuesto, vivir su infancia. Sin embargo, esta situación conlleva que papá y mamá piensen que algo va a ocurrir en su niño y, por ejemplo, no lo dejan practicar el ejercicio o lo limitan con actividades en su temor de que cualquier situación, por ejemplo, va a llover, no te puedes mojar porque te vas a enfermar. Amenazas de muerte fetal o materna en embarazo, sí, el hecho de que haya sido expuesto a que a lo mejor esto podía ocurrir, sí le deja cierta situación, pues tanto en el niño, el hecho que le digan, es que cuando ibas a nacer estaba embarazada y tuve riesgo de morir, el niño lo escucha y poco a poco se va haciendo la idea de que algo no está bien en él y que tiene más posibilidad de que le pase algo. Existen otros factores etiológicos, los principales ya los mencioné, sin embargo, más adelante, si el niño necesita hospitalización, sobre todo en los primeros días de vida, esos niños con hiperbilirrubinemia, que las mayores van a ser a lo mejor por orden de frecuencia, por incompatibilidad ABO, y que necesitan manejo de fototerapia. Esta fototerapia, sin embargo, no es aquella que efectivamente sí lo llevó a un riesgo como que necesitó exsanguinotransfusión, sino que fue esa fototerapia que estuvo solamente algunas horas, que los niveles de bilirrubina no fueron tan elevados y que solamente lo necesitó en un breve periodo de tiempo. Cambios de fórmula, creo que eso es uno de los que más se van a identificar ustedes. Aquella mamá que no, por alguna situación no tuvo la orientación o con muchas dudas, aprensiva, la red social que no le ayudó y que termina no dando lactancia materna y que empieza a desfilar N cantidad de fórmulas. ¿Por qué? Le cambia los primeros 15 días y se acerca después, oiga doctor, fíjese que la fórmula que le dio no le asienta a mi hijo, le está dando diarrea, parece que tiene cólicos, y entonces nos vamos a cambiarle la fórmula, y va a la segunda fórmula. Llega el siguiente mes, doctor, sigue mi bebé como que no le queda bien, y va a la tercera fórmula, y es un desfilar en el que la mamá piensa, mi bebé está mal, algo le está pasando, y a lo mejor yo soy el problema, no se lo estoy dando bien, o a lo mejor tiene alguna otra complicación. Entonces, poco a poco esta situación se va perpetuando, va llevando meses y se queda con esa percepción papá o mamá de que efectivamente su niño tiene alguna deficiencia o algo más que lo pone en riesgo. No es lo mismo, mencionaba la hospitalización y sobre todo algunos tamizajes. ¿Esto qué tan relevante puede ser? Existen antecedentes, por ejemplo, en este estudio que hicieron en Estados Unidos, en el que hicieron la separación de 3 grandes grupos. Son tamices que realizaron. En un grupo
era un grupo de fibrosis quística con 288 papás de niños con esta sospecha que luego se descartó. 426 papás fueron con el antecedente de anemia de células falciformes y la otra era un grupo control de 79. ¿Qué fue lo que encontraron? Que en general los que tenían más ese temor son el grupo de fibrosis quística, dimensionando, por supuesto, el hecho de tener fibrosis a lo mejor sí es algo totalmente que preocuparía a cualquiera. Sin embargo, eso se descartó y ellos siguieron pensando que a lo mejor podría haber algo más. Inversamente proporcional, fue identificado que los que tenían más esa percepción tenían que ver con la edad. Mientras más jóvenes, más podrían pensar en esto y también el grado de escolaridad. Al final concluyen que sí se incrementa la vulnerabilidad de la percepción de que ese niño se puede complicar más adelante y que entonces hay que llevarlo más a consulta para que identifiquen algún riesgo o en la primera señal esto pueda tener un tratamiento. Tenemos más referencias sobre esta situación. ¿Por qué? Porque no nada más se limita a que llegue a la consulta externa. Esto también conlleva que acudan a los servicios de urgencias. A lo mejor puede ser esa mamá preocupada a las 3 de la mañana con algo le pasaba desde hace 2 meses y que sin embargo en ese momento decide que algo va a pasar, que a lo mejor su niño se le va a morir y que lo lleva a consulta de urgencias para que se le descarte. Seguramente ya con estas pláticas o el avance de la charla, sí estamos viendo, sí, ¿sabe qué? Yo creo que sí fue esa mamá que a lo mejor me tocó la puerta y quería que la atendiera a horas de la madrugada con algo que ya llevaba más tiempo de evolución. Crianzas de riesgo. En esto tenemos que estar más pendiente. ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor algo que puede detonar más adelante y que lo deberíamos de detectar desde la etapa, lo mejor que desde que están en la terapia intensiva neonatal y más cuando ese niño está en los primeros 2 años de vida. Son papás que siempre están preocupados por la salud y creen que algo malo va a pasar, a lo mejor una señal en ese momento de que tienen que llevarlo a consulta porque si no, esto va a seguir avanzando. No permiten que el niño participe en actividades. Invitaron a una reunión, van a compartir otros niños, a lo mejor están en la etapa de preescolar o escolar y que los invitan, vamos a una fiesta y ¿sabes qué, hijo? No vas a ir. Juanito, es que ¿qué tal si te pasa algo? Vas a correr, te vas a caer, a lo mejor te fractures y bueno, ya lo llevamos al extremo de que se va a complicar de la peor manera. Tienen miedo a disciplinar al niño y esto creo que es lo más grave. El hecho de que piensen de verdad que si regañan a ese niño se va a molestar y a lo mejor esto mismo lo lleva a enfermarse. Entonces es como que, ¿qué tal si le dijeron anteriormente que tenía un soplo que seguramente es inocente, que a lo mejor le hicieron estudios de extensión, electrocardiograma, ecocardiograma, se descarta. Sin embargo, mamá se queda con ese sentimiento que a lo mejor en ese momento no se lo encontraron y de que verdad sí existe un problema. Entonces, ¿cómo voy a molestar a mi niño? Porque a lo mejor llora, se pone cianótico y se va a empeorar. Entonces, sí es como que empezamos a no tener disciplinas, a dejar que el niño haga lo que quiere, y esto finalmente es totalmente contraproducente porque no hay reglas. Llevan al bebé al médico todo el tiempo. Esto, pues finalmente, pues qué bueno, ¿no? O sea, están llevándolo, pues vamos a darle atención. Sin embargo, es esa mamá que continuamente, o sea, no hemos ni terminado de darle un tratamiento y de nuevo ya está, doctores, que fíjese que ya le encontré esto. Y al rato, siguiente semana, un WhatsApp, doctor, fíjese que le pasa esto a mi niño. Entonces, es esa mamá que está demasiado ansiosa y que tampoco permite que las intervenciones que estemos haciendo tengan su curso normal y que finalmente el niño esté mejor. Aquella crianza que significa cuando a lo mejor los papás se olvidan de que son personas y que como tal
tienen derecho a salir, a de recrearse, ahorita que ya pandemia está mejor, a lo mejor con mucho cuidado, ir a un restaurante al aire libre y que de repente tienen que dejar al niño para que lo cuide otra persona. Y son aquellos que están junto con el celular, apenas van saliendo y ¿sabes qué? Cuídame bien al niño, que no le pase nada, que se duerma a su hora. ¿Y qué pasa? Media hora después vuelven a timbrarle, oye, ¿cómo está el niño? ¿Ya se durmió? ¿Ya comió? Y esto es algo continuo que ni los deja disfrutar de que tengan su vida personal como papás y que se la pasan siendo papás. Entonces, pues también al resto de sus cuidadores no los dejan que asuman ese control y por supuesto el niño, porque él sabe que internamente papás se están preocupando mucho y que a lo mejor algo más hay por allá. Y creo que ahorita en pandemia una de las situaciones que también está ocurriendo, que estamos más cuidadosos de las medidas de higiene, el lavado de manos, el uso de cubreboca, pero llevado al extremo también no es correcto. Entonces, esta crianza que evita que el niño esté con otras personas. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Se va a enfermar, se va a contagiar y al rato se va a complicar. Entonces, creo que esto siempre es tomando en cuenta que hay que valorar esta situación y si de verdad es algo que es un verdadero riesgo o estamos exagerando. Pero ¿cómo vamos a poder identificar? Porque los papás no quieren lastimar a su niño. Esto es algo que finalmente hay que ir evaluando poco a poco y que logre identificar esta situación como algo que se puede convertir en un problema. Si nos vamos a las características clínicas, esto, si se dan cuenta, es parte necesita mucha acuciosidad sobre lo que vamos a hacer. ¿Y qué encontramos en general? Problemas de separación. Son aquella mamá o papá que su niño tiene que estar a un lado y lo tiene que estar viendo en todo momento porque si no, algo le va a pasar. Sabemos que los niños tenemos que prevenir accidentes y que tenemos que evitar que esté cerca de un entorno que lo ponga en riesgo, pero esto es algo exagerado, como dice la palabra. No es aquella situación en la que, ok, yo te estoy observando, pero te dejo ser, te dejo correr, te dejo que estés interrelacionando con otros niños. No es, quédate a un lado de mí, porque si no, algo te puede pasar. Los padres que llegan al extremo igual de ser indulgentes y que no hay disciplina en general, ¿cuánto tiempo vas a ver televisión? ¿Sabes qué? Mejor no te enojes, velo todo el tiempo que tú quieras, no importa que no hagas tus tareas. Entonces, si hay algo más que se va exagerando. Restringir innecesariamente las actividades del niño es otra de las características. El uso excesivo, insatisfacción por los servicios médicos. Sobre todo es así como que esa mamá que, de nuevo, a lo mejor fue con un médico, un compañero y viene conmigo, ¿sí? Y le preguntamos, ok, mamá, ¿qué fue lo que piensa que tiene su niño? Y te empieza a decir, mire, es que ella lo ve con este médico. Y después del mes lo llevé con otro. Y hace tanto tiempo lo llevé con otro. Entonces, es esa mamá o papá que está cambiando de médico y que no está satisfecho y seguramente con nosotros lo estará después. Entonces, hay que estar muy pendiente de esta situación. ¿Por qué? Porque es una mamá que a lo mejor necesita otro tipo de intervención para que pueda desarrollar ese niño todo su potencial. Encontramos también algunos antecedentes que mamá, papá piensan, mi niño le va a pasar algo cuando está durmiendo. Creo que ese es otro de los más dramáticos, ¿no? Aquella mamá que a lo mejor su colecho no nada más lo lleva los primeros 3 meses, sino que ese niño se la pasa compartiendo la habitación hasta que ya tiene 21 años. O aquella mamá que está en otra habitación, pero que le interrumpe el sueño. Entonces abre la puerta del cuarto, se asoma a ver cómo estará mi niño, ¿será que está respirando? Se acerca más a ver como que no lo veo respirar bien, lo veo que está cianótico, entonces lo despierta. A ver, Jorgito, ¿cómo estás? Ah, el niño contesta, todo está bien. Pero eso se repite al día siguiente y a lo mejor en una semana. Entonces esto conlleva que el niño termina con ojeras. Entonces, no hay un buen dormir, no hay una higiene del sueño y por supuesto eso va a irse reflejando después de que el niño de tanto despertar, pues entonces empieza a somatizar, empieza a dar síntomas hipocondríacos
y a lo mejor empieza con dolor abdominal, ya no quiere ir a la escuela al día siguiente. ¿Por qué? Porque no durmió bien y ahora resulta que tampoco va a querer ir a la escuela, va a quererse quedar en la casa porque algo le va a pasar. Y es entonces cuando todo empieza a complicarse porque tiene problemas de aprendizaje y ya no va a la escuela y se forma un círculo vicioso en el que a lo mejor los papás nuevamente indulgentes le dicen, ¿sabes qué? No vayas a la escuela, y esto por supuesto con falta de reglas va a hacer que el problema sea aún mayor. Sin embargo, no todos los niños responden de esta manera. Hay niños que se van a volver dependientes de papá o mamá, pero hay otros que van a ser desafiantes, que luchan contra lo que les están viviendo. Entonces es cuando dicen, ¿yo por qué tengo que obedecer? ¿Yo por qué tengo que hacer? Yo quiero hacer otras cosas, déjeme ser. Y entonces se pueden tornar agresivos, pueden morder, patalean, lastiman a los papás, y sin embargo los papás lo pueden permitir, ¿ok? Si tienen todo dolor, en algo se va a quitar esta ansiedad que yo tengo por lo que le está pasando a mi niño. Diagnóstico. Para que nosotros podamos hacerlo, tenemos 3 criterios. Esos 3 criterios son: 1, el niño ha experimentado un evento serio, un antecedente de que a lo mejor nació prematuro o que el tamiz metabólico salió sospechoso y ellos perciben que esto tiene más riesgo para la vida. 2, al menos mamá o papá, cualquiera de los dos, y exponencialmente si son los dos, entonces va a ser más grave. Entonces tienen mayor percepción de enfermedades que puedan tener más adelante. Y la tercera, un comportamiento en el niño, un desarrollo y por supuesto el hecho de que están yendo más veces a consulta. El estado de salud que en la percepción de papás está alterado. Para esto existen escalas que nos pueden apoyar. Claro, esto va más allá, implica una muy buena historia clínica, una muy buena exploración y sin embargo también tenemos escalas que nos pueden apoyar. Esta escala que les presento es una modificada por Forsyth and Keynes Child Vulnerability Scale. Esta escala como tal son 15 preguntas que se les hacen a los papás. Recuerden, la situación de percepción está en los papás, el niño no es el que está enfermo. Para que esta escala sea sospechosa, necesitamos un puntaje de 10 o más. Las preguntas las tienen ustedes ahorita en pantalla. Por ejemplo, la número 1, en general mi hijo parece menos saludable que otros niños de la misma edad. Entonces quiere decir que siempre papás están comparando, a ver, ¿será que mi hijo se está enfermando más que el que está al lado de su compañerito? 2, a menudo pienso en llamar al médico. Entonces sí, son llamadas continuas al celular, son mensajes para saber si es que todo está bien. 4, por ponerles el ejemplo también, mi hijo parece tener más accidentes y lesiones. Entonces, a lo mejor solamente fue un rasponcito, en ese momento lloró, y sin embargo, esto se repite. ¿Por qué? Porque el mismo miedo de los papás no lo dejan hacer las actividades y el niño tiene más inseguridad para hacer esas actividades. Y a lo mejor sí tiene lesiones menores, no tan graves, pero que tenemos que tomar en cuenta. Mi hijo suele tener un apetito saludable. A veces me preocupa que mi hijo no se vea tan saludable como debería de ser. Y vean en la número 7, mi hijo suele tener dolores de estómago u otros tipos de dolores. Entonces, a lo mejor son aquellos que ingresan como a descartar apendicitis, las descartamos, les hacemos estudios de laboratorio, todo está normal, lo mandamos a su casa y un mes después, 2 meses después los tenemos de nuevo. ¿Por qué? Porque de nuevo tienen dolor abdominal, descartamos, no hay parasitosis, no encontramos nada de nuevo. Y bueno, entonces, ¿por qué está regresando este niño? Y estamos tratando de etiquetar algo cuando a lo mejor estamos enfrentándonos hacia lo que es el síndrome del niño vulnerable. Otras preguntas que se les pueden hacer: mi hijo se resfría más que otros niños de la misma edad, me preocupan las ojeras de mi hijo, a menudo reviso a mi hijo por la noche para asegurarme de que esté bien, me siento ansioso por dejar a mi hijo con una niñera, con una persona que lo cuida en una guardería. Entonces, a lo mejor puede ser que ni siquiera van a preescolar, se quedan con mamá, papá, hasta que ya llega la edad de la escuela primaria y con todo el temor
lo lanzan allá y bueno, finalmente con mucha aprensión. A veces no estoy seguro de mi capacidad para cuidar a mi hijo. Y la última que sería, me siento culpable cuando tengo que castigar a mi hijo. Esta escala, la previa que les enseñé, son para niños de 6 meses a 8 años. Lo podemos seguir aplicando para otros grupos de edad, hasta la edad adolescente, sí. Sin embargo, se dieron cuenta desde 2005 que no había una escala para poder identificar a los que tengan menos de 6 meses. Y es entonces cuando Kerrush y colaboradores se dieron a la tarea de hacer una modificación de la escala anterior, la de Forsyth. Esta escala de bebé vulnerable son 10 preguntas. Estas 10 preguntas se estructuraron de tal manera que a través de una escala de Likert que va del 1 al 5, vamos viendo la gravedad de estos signos o síntomas. Para que yo considere como positivo, sospechoso, como que a lo mejor tiene una percepción de vulnerable, son de 27 preguntas. Son 27 puntos que me va a dar. En los que la 1, por ejemplo, es ¿con qué frecuencia revisa al bebé mientras duerme por la noche? Entonces las respuestas van a ser nunca, rara vez, 1 o 2 veces, varias veces cada noche, cada media hora o menos, así hasta terminar todas. ¿Existe validación de esta escala? Sí, la han aplicado en otros países. Una de ellas es en Turquía, en las que analizaron a bebés de 1 semana a 4 meses en ambientes de hospital y finalmente se dieron cuenta de que sí, les servía como para poder darle el seguimiento a estos bebés, de que más adelante pudieran estarlos llevando más a consultas porque algo no estaba bien en su niño. Muy bien, y a todo esto existe un tratamiento, sí, desde que llega, cuando tengamos la confianza con los papás, una anamnesis minuciosa, que ambos padres se sientan con la confianza de externar las experiencias y sobre todo las preocupaciones, el examen físico completo, y lo conveniente es, en la medida que vamos avanzando en nuestra exploración, que es cefalocaudal, entonces ir diciendo en voz alta, muy bien, estamos explorando el tórax, estoy observándolo, no encuentro ninguna alteración a la inspección, vamos a percutirlo, todo está normal, a la auscultación los campos pulmonares están limpios, y así vamos avanzando y vamos tranquilizando en la medida que vamos progresando para que papá y mamá se den cuenta, por supuesto, ya descartamos esto, que tengan una patología y vamos verbalizando estos hallazgos que son normales. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de estudios, porque finalmente en algún momento vamos a necesitar de esta herramienta y a lo mejor que acuda con una segunda consulta para que yo, médico, le pueda tranquilizar y decirle, mire, tenemos una biometría hemática, la fórmula roja está normal, no hay anemia, los leucocitos están normales, o sea, descartamos. Entonces, vamos describiendo uno a uno cada uno de los datos del laboratorio para que eso les dé esa tranquilidad igual. Y bueno, si vemos ya en el extremo de que esto finalmente se mantiene, por supuesto, es parte del derecho del paciente que sepa del familiar que existe algo que se llama síndrome del niño vulnerable y que el niño puede estar totalmente sano y que podemos llevarlo a una situación que le puede afectar a su desarrollo y su comportamiento. Entonces, debe de haber en casa modelos apropiados. Estos modelos apropiados significa que los niños imitan, los niños copian. Entonces, papá y mamá deben de ser un ejemplo a seguir. Deben de existir reglas, por supuesto. Entonces, el niño tiene que saber que si tira su ropa y no la guarda en su lugar, también hay algunas situaciones que a lo mejor podrían restringirse. Pero explicarle si es que va a haber algún castigo, que por supuesto estos no son nunca físicos, son a lo mejor limitarles en la televisión, que no lo va a ver tanto tiempo. Entonces, explicarle por qué tiene ese castigo, para que él también vaya pensando, estructurando su pensamiento sobre estas situaciones que se están llevando a cabo. Y celebrar lo que están haciendo bien, tanto lo que están haciendo bien mamá, papá y por supuesto el niño. O sea, seguramente vamos a poder rescatar, identificar muchas cosas que están haciendo los papás. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo les diga es que esto no está bien,
al final también los va a deprimir más, les va a afectar a los papás. Entonces también debo de tranquilizarlos y de que hay cosas que hay que felicitar. Red social, lo ideal es que yo pues finalmente también doy consulta en la clínica Down del hospital donde trabajo. Y yo de preferencia sí les digo a mi mamá o mi papá, ¿saben qué? La próxima vez si usted quiere, tiene algún familiar, pueden ser abuelitos, que vengan conmigo. Quiero que ellos escuchen lo que les estoy diciendo, porque mientras más personas saben, pueden ayudar más cuando tengan que trabajar todas estas herramientas en casa. Por supuesto, si esto vemos que va más allá y que necesitamos un apoyo, hay que saber pedirlo a tiempo. Entonces, vale la pena la intervención psicológica, hasta cierto punto, a lo mejor más de la especialidad de psiquiatría, pero se han visto en múltiples estudios que intervenciones de terapia, de psicoterapia, podríamos tener muy buena, un buen apoyo. Existen algunos tratamientos que tienen que ver con que desde que, si ya sabemos que los niños prematuros son los que lo tienen más frecuente, entonces vamos a cuidar a esos niños. Han visto que el hecho de la técnica de mamá canguro les ayuda muchísimo, sobre todo a la mamá. Acuérdense que esto es más que nada la percepción de ellos. Entonces favorezcamos este método desde que estén en una terapia intensiva. Lo ideal también es saber qué tanto esto les está afectando a nuestros papás y darles un seguimiento. Y seguramente vamos a encontrar que conlleva que la mamá se siente más satisfecha con ser mamá. Tiene más esas habilidades para sentir que lo está haciendo bien. Hay ejemplos que valdría la pena mencionar, por ejemplo, tranquilizar específicamente a la madre sobre las consecuencias del problema de la infancia. Y por aquí les pongo un ejemplo. Aquí es un diálogo que lleva a cabo la mamá y el papá, en el que tenemos a un niño que tiene 2 años con fiebre. Llega la mamá y les dice, ay, se enfermó tan de repente. Ustedes así con toda la tranquilidad, sabiendo que ya descartaron. Entonces es como que, sí, pues sí tiene fiebre, 38.3, pero no encuentro ningún signo de infección bacteriana. Probablemente sea un virus. Y la mamá, pues sí, exagerando, pero es que parece estar respirando raro. Ya ustedes, después de haber revisado pulmones, corazón, externarle, ambos están bien. Y mamá nuevamente todavía preocupada, es como, ¿por qué se enfermaría tan rápido? Sabemos nosotros que los virus a menudo afectan a un niño de esa manera, ¿no? Y respondérselas como tal. Mamá, ¿estás seguro de que no hay otra infección? Sí. Y entonces llega el punto en el que le rebotamos la pregunta es, sí, ¿qué crees que podría estar mal? Y es cuando mamás seguramente nos van a decir, es que fíjese que tiene antecedentes que nació antes de tiempo, que tuvo problemas para respirar, lo vio muy enfermo y que lo dejó débil esta situación y que seguramente por eso no lo está llevando y piensa que algo puede estar pasando. Otro ejemplo, animar y apoyar el intento del paciente de encontrar soluciones al problema. En este caso es un niño asmático que tiene sibilancias, el papá preocupado de que si va a correr tenga estos episodios y que no lo deje interactuar, ¿no? Médico es como que, ¿qué está pasando, no? Se mantiene alejado de los otros niños cuando se divierten. Papá pudiera responder, bueno, no ha salido a jugar al fútbol ni al béisbol. Médico, parte de sus preguntas que pudiera hacer es, ¿hace algo más con otros niños? Y se dan cuenta, es como que lo ayuda, lo empuja a que él mismo saque lo que está pasando, lo que está pensando. Padre sí anda en bicicleta, pero ¿sabe qué? Nos preguntó como que si podía tomar clases de karate. Y bueno, finalmente el médico devolverle de nuevo la pregunta, ¿qué pensaste sobre eso? Papá ya está pensando que a lo mejor su decisión en ese momento no fue la mejor y que debe dejar que el niño sea niño, que corra y que practique otro deporte. Entonces ya es como que elegir el deporte en los que a lo mejor en ese momento empezamos con que practique uno, que no se tenga que correr tanto y seguramente más adelante cuando vea a su niño más feliz, un niño totalmente cambiado, sin tanta preocupación, lo va a dejar ser. Medidas preventivas. El asesoramiento, sobre todo en situaciones de riesgo, seamos más pendientes de que si tenemos antecedentes, los que ya se comentaron, a lo mejor en algún momento podríamos enfrentarnos. Tengamos cuidado lo que les decimos a los papás,
porque si les decimos en algún momento, su niño se va a morir y al final esto no ocurre, a veces como que somos precavidos, ¿no? Pero ¿qué tal si sí se muere? Entonces le vamos a decir lo peor, le vamos a poner el peor espectáculo. Sin embargo, estos papás pueden desarrollar este síndrome. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. En familias en riesgo, describirles, díganle que existe un síndrome que se llama síndrome del niño vulnerable y que los niños pueden tener problemas del desarrollo si nosotros como papás lo fomentamos. Supervisar la ansiedad y el estrés de los padres y, por supuesto, si tenemos que realizar estudios de laboratorio, de gabinete como ultrasonidos, pero si nos vamos a tomografías y resonancias, los papás van a pensar, entonces mi niño sí tiene algo más, gasté tanto en una resonancia, entonces tenían que descartarle. Entonces el hecho de que yo como profesional le esté pidiendo cada vez más estudios, conlleva también que papás puedan pensar que de verdad su niño tenga algo. Entonces, pidamos los estudios necesarios. Concluyo sobre este síndrome. Necesitamos un ambiente saludable, desde las primeras etapas hasta los primeros 5 años de vida. Esto, por supuesto, si se logra mantener, es el ideal, pero esa es la etapa crítica. Existe esta sensación duradera de este síndrome en el que el niño siempre está en riesgo. Es una percepción de los papás, pero que puede exponer al niño a esta entidad. Es adecuado la escala para el niño vulnerable, la escala de bebé vulnerable, para medir la percepción de los padres y que puede conllevar después a que desarrollen este síndrome. Y que algo que también les consejo también, a veces estamos muy pendientes, entra un niño y está muy inquieto o a lo mejor el extremo, ese niño que casi no se relaciona y estamos tan temerosos nosotros en el consultorio de que el niño destruya o haga tal cosa que a veces no lo dejamos ser. Y esto también puede hacer que ese niño se quede con esa idea de que, pues inclusive en el consultorio, algo pasó, algo pues finalmente yo tengo que cambiar. Y sin embargo es un niño que está viviendo un ambiente en el que no tiene todo lo ideal. Entonces, creo que hay mucho que hacer. No podemos estar siempre como un halcón pendiente de cualquier movimiento inicial. Y debemos también nosotros de ser esa luz en el camino de esos niños. Les agradezco mucho. Buen día. Muchas gracias, doctora Rosario, una excelente presentación. Nos deja mucha enseñanza, sobre todo en la forma en que abordas tú en lo personal este problema. Hay una preguntita que llegaron varias y felicitaciones, pero hay una que me llama la atención, lo cual como ya estamos sobre el tiempo por diferentes problemitas que hemos tenido, te pido que sea la respuesta lo más breve posible. Y la pregunta es, ¿cuáles son las 5 causas más amenazantes para la vida de un niño? Sí, muy bien. De las causas amenazantes, yo creo que es lo que, con la información que nosotros le damos a los papás. Hay muchos ejemplos, pero existen varios factores. El más es el de prematurez. Otros que sí reportaron mucho, los soplos, que finalmente le damos la información que luego se descarta. Entonces son de los que más aparecen. Los tamices, que puede ser tanto el auditivo, el metabólico, el cardíaco, que en algún momento dijimos que hay algún riesgo. Entonces son como los más relevantes que finalmente hay que estar muy pendiente.
Bien, pues muchas gracias, doctora Santoyo. Un gusto que hayas participado con nosotros. Esperemos que no sea la última vez y seguramente en un futuro volveremos a estar en contacto. Muchas gracias. Realmente, doctor, mucho gusto. Nos vemos. Bien, Gracias. adiós.